La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta La Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de enjuntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no se fiaban de que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había actuado valientemente en el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los helenistas que se propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los desvalidos comerán hasta saciarse. Alabarán al Señor los que lo buscan. Viva su corazón por siempre. Lo recordarán y volverán al Señor hasta los confines del orbe. En su presencia se postrarán las familias de los pueblos. Ante Él se postrarán los que duermen en la tierra. Ante Él se inclinarán los que bajan al polvo. Mi descendencia los servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Contarán su justicia al pueblo que ha de nacer, todo lo que hizo el Señor. Primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En estos conocemos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante Él. En caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros tal como nos los mandó. Quien guarda sus mandamientos no permanece en Dios. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos dio. Palabra de Dios.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Estamos ya con una Pascua avanzada, quinta semana. Se nos presenta la imagen de la vid. No sé si alguna vez hemos visto una vid, quizás no. No es una planta familiar para nosotros en Latinoamérica, quizás en el sur, en Chile o Argentina. Pero para nosotros quizás resulta conocida una planta de café, de cualquier fruta tropical, pero la vid no resulta tan inmediatamente conocida. Es un arbusto bajo de altura, puede llegar a 1 metro el tallo, que tiene unas ramas muy largas que se suelen colocar a manera de enredadera, y al final de esas ramas largas, que son blandas por decir así, emergen los racimos de las uvas. Recuerdo cuando estudiaba en el seminario, vivía en España, en Navarra, cerca a La Rioja. La Rioja es una región española de cultivo de la vid, vinos muy famosos. Y recuerdo cómo en época del invierno estas vides eran podadas y solo se veía el campo con unos tronquitos que podían tener 1 metro de altura y un grosor, un diámetro de unos pocos centímetros. Y luego ya, en otra época del año, hacia el verano, impresionantemente brotaban estas ramas que colgaban de artefactos apropiados y de las cuales manaban, por decir así, los racimos de uva. Esta es
una imagen propia de esa cultura mediterránea, ¿verdad? Como la propia de Palestina. Pero esto nos ayuda porque el sarmiento es esa rama larga, ni siquiera es rígida, es flexible. Y aquí esa es la clave, el sarmiento, la ramita. Fijémonos que ese sarmiento tiene dos extremos. Por un extremo está unido al tronco, a la vid que se llama propiamente, y en el otro extremo tiene el racimo de uva, el fruto. Y entonces así nos vamos situando un poco mejor. Nosotros somos el sarmiento y estamos en medio de dos realidades, de la vid, que es Cristo, y del racimo, que es el fruto que debemos dar en nuestra vida. Para dar fruto tenemos que estar conectados con Cristo. Y para ilustrar esa dinámica de la vida de esta planta, a mí me parece que aquí aparecen tres palabras, tres verbos que inician con la misma letra P de parroquia. Y esas tres palabras quisiera que quedaran en nuestro corazón. Son las palabras podar, permanecer y pedir. Podar, permanecer y pedir. La característica del labrador, fíjense que esta figura del labrador a veces queda perdida en esta parábola, en esta imagen. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, pero Jesús dice, y mi Padre es el labrador. Eso es muy bonito. El que actúa en esa relación entre nosotros y Cristo es el Padre Dios. Y lo que primero hace el Padre es podar. El sarmiento que no da fruto, lo corta, bien. Pero el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Uno pudiera decir que esta pandemia, que también empieza con P, es una poda. Esta crisis es una poda. Este mundo tiene que dar fruto, porque no da mucho fruto. Nuestro país, nuestra familia, nuestro corazón. Y esta es una poda. ¿Qué es podar? Podar es quitar lo que sobra, lo que es accesorio, lo que me distrae, lo que me hace perder energías. ¿Y quién negará que esta pandemia, cuando tenemos menos dinero, nos obliga a ir a lo esencial? Cuando nos enfrenta todos los días con la muerte, ayer en la iglesia, de un día para otro, murió un obispo. ¿Aquí? ¿Quién de nosotros no ha visto ya algún ser querido, algún amigo? Y por tanto nos dice, es que nos morimos, hay que ir a lo esencial. Pero esa poda, dice, la hace el Padre. Qué bonito, un Padre que nos ama y que nos quita lo que nos hace daño. Es doloroso que nos quiten cosas a las que estuviéramos aferrados, pero es una gracia inmensa. Podar. Entonces, frente a la poda, pensemos, bueno, ¿y yo cómo me comporto frente a ese Padre que me poda? ¿Me estoy dejando podar o no me dejo podar? ¿Estoy todavía reclamando un montón de cosas, viviendo del pasado? ¿Estoy aceptando lo que Dios hace conmigo? Porque la poda la hace el Padre. Y dice que la poda se da por la palabra. Miren qué bonito. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. El que se encuentra con la palabra
discierne lo que le sirve y lo que no le sirve y deja que el Padre actúe. La segunda es una palabra que aparece 7 veces en este pasaje tan breve: permanecer. Permanecer. Esa palabra es muy significativa, porque el que permanece tiene una relación vital. Fíjense que no es la de quien, por ejemplo, se aprovisiona de productos básicos, los consume y regresa por más. El que hace eso no permanece, se aprovisiona. Lo que Dios quiere no es simplemente que tengamos momentos específicos de nutrición espiritual o de relación con Él, sino que nuestra vida sea para Él. Eso es permanecer. Que todo lo que tú y yo hagamos sea para Cristo, absolutamente. El que no permanece se seca. Nuestro peligro es tener como una doble vida o como una especie de esquizofrenia. Tener raticos con Dios y raticos de egoísmo, raticos de rezar y raticos de pecar. No permanecer. Vivir como con vacíos, con momentos de ausencia. Permanecer, por tanto, no es simplemente rezar. Estamos en medio de esta maratón de plegaria. Permanecer es tener una vida contemplativa. Hay que tener es una actitud del corazón, que es mucho más que 1, 2, 3 por mí voy al templo y le pido cada domingo a Dios cosas. Es algo que es mucho más profundo. Permanecer es contemplar. Y para contemplar se necesita hacer silencio, vivir un poco más libres de todo lo que nos distrae. Contemplar es mirar, es hacer lo que hacemos con el corazón en Dios. Y finalmente dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan y se les dará. Así serán mis discípulos. ¿Cuándo se nos darán las cosas? Cuando permanezcamos. Es como el fruto, ¿no? Podar para permanecer, para poder pedir y dar fruto. Porque cuando permanecemos pediremos según el corazón de Dios. Y eso se realizará. Pidámosle al Señor esa gracia esta mañana, de dejarnos podar, de contemplar para permanecer y de no tener miedo a pedir. Y este es fundamentalmente el deseo de Dios, que le pidamos como hijos. Que Santa María en este mes de mayo, en este primer domingo de mayo, nos ayude. Así sea. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.